Estamos hablando de Jeremías Mules, Jeremías Mules, que está allí en Venezuela, ¿no? ¿A dónde está? ¿En La Plata? Está aquí en La Plata y está, por supuesto, con el tema en mano. Jeremías Mules, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. Hola, Hola chicos, hola. ¿cómo andan? Bien, bien, aquí Ahí justamente. venía, Sí, sí, ahí estaba escuchando lo que estaban comentando. ujú, No, justamente no estoy en Venezuela, en Buenos Aires. sí, Previo, yo bueno, integro una organización que seguimos elecciones. ujú, Previo a lo que fue, bueno, la convocatoria, en realidad previo a ir a cubrir las elecciones, digamos, se analizó si íbamos a ir o no, con sí, un montón de factores que tienen que ver con la seguridad y con el proceso de transparencia, también con otros colegas, ¿no? ujú, Que tienen muchísima trayectoria en cobertura y en observación electoral. sí, También se descartó, ¿no? A muchos lo rebotaron, digamos, por decirlo de ujú, alguna manera. Eh, de hecho, bueno, el mismo expresidente Alberto Fernández, ¿no? sí, Que le dijeron a último minuto que no, desde el gobierno que no fuera, y había sido invitado por el Colegio Nacional ujú. Electoral hasta, bueno, muchísimos organismos internacionales que históricamente siguen elecciones en el mundo, ¿no? Jeremías, ¿se puede hablar ya de un fraude? Digo, porque uno tiene que darle lugar también a la opinión del oficialismo en Venezuela, de Maduro, y bueno, ellos garantizan que no, ¿no? Pero hay tantos países, incluso la Organización de Estados Americanos, que pusieron en duda esto, y hay países que ya están reconociendo incluso a la oposición como victoriosa, ¿no? Sí, en relación a las formas, Sí, hay que ser muy respetuosos, ¿no? Del proceso electoral, pero lo que se ve, digamos, en relación a lo técnico, ¿no? Para dejar de lado un poco la ideología, ¿no? A sí, veces, de cómo se quizás, contabilizan los votos, digamos, ¿no? claro, todo lo que tiene que ver con el proceso de transparencia, desde ya, bueno, esta organización, digamos, con la que yo trabajo, se llama Worldwide Election, Ujú, así como también yo integro a SACOP, que es la Asociación de Consultores Políticos. Hay, bueno, hace unos días me llamaron también de otras organizaciones y asociaciones internacionales, sí, que tiene que ver con que la mayoría de las organizaciones, o sea, te diría que no hay ni una que ujú, diga que haya un proceso transparente, ¿no? Reconocidos consultores políticos de Argentina, digo, muchísima gente respetable en el tema, sacando esta ideología, ¿no? Hablando del ujú, tema técnico, se habla de un proceso que no es transparente y sí, que desde ya, digamos, la invitación a la observación electoral no estuvo, no fue independiente ni libre, digamos, y después todo lo que tiene que ver, digamos, lo más finito, qué sé yo, cuando hablando con algunos amigos, ¿no? Digo, cuando uno va a jugar al fútbol, si no está la pelota, es ujú, complicado, ¿no? claro, Digo, la página web sigue caída. ujú, En cualquier bien. proceso electoral, contabilizar las actas, mostrar las actas y que participe tanto la oposición como el oficialismo es algo habitual dentro de un proceso electoral. Es lo Después obvio, todo lo claro. que tiene Ujú, Claro, todo lo que tiene que ver también con, bueno, la persecución ni hablar, la persecución de los candidatos opositores. Hubo, bueno, hace unos días también el secuestro, ¿no? ujú, Bueno, Freddy Soprelano, pero también hay más de casi 800 detenidos, digo, hay toda una situación que no solamente tiene que ver con el proceso electoral, sino con la violación en reiteradas ocasiones de los derechos humanos. ujú. Ya Jeremías, desde ese punto de vista, desde lo técnico hablando, ¿no? Porque de lo ideológico también podemos, para cerrar un poco esta idea, de lo ideológico también podemos hablar que hasta Lula da Silva, Sí, bueno, en Guatemala, también, bueno, Boric en Chile, digo, muchísimos referentes que históricamente apoyaron el chavismo o estuvieron en la línea del chavismo, hoy lo ponen en duda, digo, el gobierno de Argentina, hoy va a hablar Cristina Fernández en México, tiene un acto ahí con la gente de AMLO, digo, a las 3 de la tarde, si no me equivoco, y hay ujú, manifestaciones en todo el mundo. Digo, desde ese lugar, la palabra fraude suena muy fuerte, pero el único que hoy está mostrando los documentos de forma certificada en una página web es la oposición. ujú. Y el porcentaje es muy diferente al que muestra el Colegio Nacional Electoral y el gobierno de Maduro, que no muestran ningún tipo de independencia con los poderes que lo certifican, ¿no? claro. Jeremías, sé que la pregunta que te voy a hacer no tenés la obligación de tener la respuesta concreta, pero digo, ¿a dónde te parece que puede ir a parar todo esto que nos estás describiendo?
Sí, es muy difícil de contestarlo, pero los episodios están mostrando, digamos, que sigue subiendo la escala de violencia, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, eh, hay una expresión de la comunidad internacional en contra del gobierno de Maduro y el gobierno de Maduro, digamos, está escalando la tensión, digamos, en toda esta situación. Ahora está hablando hace unos días, bueno, presentó un recurso de amparo que también, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de muchísimos analistas y Ujú. abogados internacionales, se pone en duda, ¿no? Porque los poderes en este momento no tienen ninguna independencia del poder del gobierno de turno, ¿no? Que es el gobierno de Maduro, que continúa siendo presidente, ¿no? En esta Ujú. situación, Claro. digo, que tiene todavía algunos meses todavía de gobierno, ¿no? Por Hasta qué que se te, esclarezca. Sí, no, digo, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Digo, por esta lógica que vos marcás, digo, hay una cuestión en el poder que tiene que ver, digo, uno no admite la derrota, entonces lo que hace es aumentar la escalada de agresividad, digo, para continuar avasallando, ¿no? Un poco por ahí va mi pregunta. Sí, lo más probable es que siga escalando la tensión y hasta, bueno, que haya una respuesta, eh, digamos, judicial al respecto, pero hoy está muy complejo el panorama Ujú. y además el nivel de agresiones que no solamente, bueno, no solamente es dentro de Venezuela, sino quizá parece una chicana, pero Elon Musk lo retó como una especie de duelo, ¿no? Entre los dos, Sí. bueno, nos vemos, nos encontramos, nos vamos a enfrentar, estamos hablando bueno, la persona con más dinero en el mundo y que representa, hoy es bueno, que forma parte de un país que tiene muchísimo poder en el mundo, digo, y después también del otro lado, bueno, tenemos a Ujú. Rusia, tenemos a grandes potencias, digamos, que si no, lo pensamos históricamente, hay una situación de un posicionamiento muy fuerte y el mismo presidente de Argentina, ¿no? Javier Ujú. Milei, hoy está organizando una especie de cumbre que quizás se puede llegar a dar en Buenos Aires, Sí. que tiene que ver con todos los países que lo cuestionaron a Nicolás Maduro y que quizá, bueno, en la OEA, cuando se hizo hace poco la reunión y demás, algunos países no se expresaron por el caso de Brasil, ¿no? Que un poco Ujú. lo veníamos charlando, eh, y Colombia, bueno, algunas de esos países que están más alineados al chavismo en su momento, que no se expresaron al respecto. eh, Milei está armando algo como para poder seguir el reclamo, ¿no? Acá en Argentina. Jeremías, eso te iba a preguntar acá en el contexto nacional, porque digamos, para algunos esta situación discursivamente es cómoda, para Milei, que siempre estuvo en contra de Venezuela, para China, Rusia, Nicaragua, que sin mayores problemas pueden salir a apoyar lo que está pasando, por lo menos al gobierno de Maduro, o el resultado electoral que pretende Maduro. Pero después hay situaciones incómodas. Boric me parece que salió bastante bien por arriba de la situación, diciendo que los derechos humanos son derechos humanos, sea cual sea la tendencia del gobierno, y que iba a esperar los resultados indubitables. Pero ahora acá se espera la palabra de kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo te parece que está parado el kirchnerismo? ¿Qué lectura política haces del impacto en el tablero político argentino? En relación al kirchnerismo, durante el primer tiempo yo noté un gran silencio con respecto a lo que había ocurrido. Por decirlo de alguna manera, el oficialismo y la derecha salió muy rápido con respecto al tema, Sí. y algunos buenos referentes a nivel regional salieron salieron, bueno, a poner en duda. El caso, bueno, de Lula tardó un poco en hablar, Ujú. pero Sí. tenía un asesor acá Celso Amorín, que él también presentó dudas. Bueno, el caso de AMLO, López Obrador, dijo que era muy respetuoso del proceso venezolano, pero que también querían que mostraran las actas. En el caso puntual del kirchnerismo, bueno, hoy va a hablar Cristina Fernández. Sí. Seguramente, bueno, hay mucha expectativa en relación a lo que diga. Y después Axel Kicillof, lo escuché en una conferencia de prensa que él dio, que bueno, también era muy respetuoso del proceso electoral venezolano, eh, pero bueno, seguía la línea, según él remarcó, de Lula y de México, ¿no? Y López Obrador. Ujú.
en relación a ese tema, digamos, no se expresó de forma contundente, pero marcó cierto alineamiento. Después, por otro lado, está la documentación que mostró el canciller actual de Venezuela, que hay algunas organizaciones que firmaron el documento, Sí. dentro de ellas aparece la Cámpora, por ejemplo. Claro, que después hubo como una desmentida, hubo una desmentida de la Cámpora después o algo por el estilo, ¿no? Digamos, de haber sido incluida en ese documento o no. Sí, obviamente que dentro del kirchnerismo y el peronismo en general hay distintas posiciones, ¿no? Sí. En relación a lo que está ocurriendo. Bueno, el Frente Renovador, por ejemplo, Massa se expresó en relación a eso y pidió, ¿no?, transparencia. Alberto Fernández también pidió transparencia. Hubo, bueno, distintos, dentro de la misma interna, ¿no? Pero hay algunos antecedentes que muestran y algunos documentos que dicen, hablan de cierto posicionamiento. Pero no está claro, digamos, no es que una posición contundente como la oposición. La oposición está clarísimo que todos están en contra de Maduro, que es una dictadura y que hay fraude electoral. Dentro de la oposición estamos hablando, ¿no? Bien. Dentro del kirchnerismo hay quizás más dudas y distintas posiciones que tienen que ver con la posición quizá ideológica y el transcurso de lo que fue el chavismo, ¿no? Claro, lo vemos dentro de la televisión también, ¿no? Del periodismo, digamos. El otro día lo escuchaba Moreno contra Cintia García discutiendo entre sí, ¿no? Algunos en contra y otros apoyando. Bien. Jeremías, sí, el otro día le leía a un colega tuyo, a José Nathanson, ahí en el Diplo, contando toda esta interna que hay dentro del peronismo, ¿no? Que ya empieza a mostrar discusiones como la que vos nos estás contando. Jeremías, ¿esto puede salir en Venezuela con un llamado a nuevo proceso electoral observado por la OEA? Digo, ¿uno podría imaginar un escenario de esa naturaleza? Sí, hay, dentro de los organismos internacionales hay un pedido que reclama esta situación que se vuelva a dar, Sí. pero resulta muy difícil pensarlo en este contexto de tanta violencia, ¿no? Y de un poder que está totalmente acaparado hoy por el gobierno de Maduro, ¿no? Claro. Resulta muy complejo pensarlo. Lo que hoy está más a mano, digamos, por decirlo de alguna manera, es, bueno, los resultados electorales que mostró la oposición, que ahí muestran los documentos y la gran diferencia que hay en relación a los resultados electorales de Venezuela. Pero, bueno, si vamos a lo más racional y a lo que sería justo, quizás debería, o sea, el proceso electoral no fue transparente, digamos, ¿no? Claro, Tuvieron claro. las condiciones adecuadas, y hubo un montón de cuestiones que tuvo que ver también con, bueno, los migrantes, la cantidad de migrantes que tiene Venezuela en el mundo, que no pudieron votar, que tuvieron un montón de restricciones, que los trámites se los pasaban para después de las elecciones, así un montón de situaciones. Bueno, el caso de los accesos a los medios de comunicación también, todo lo que tiene que ver con, bueno, los votos, algunos organismos estuvieron denunciando la compra de votos, y así, bueno, un montón de situaciones que van más allá de quizás lo ideológico, lo cultural, que en otro momento, quizá en elecciones anteriores, quizá se podía hablar de eso y uno veía un posicionamiento quizá de algunos sectores, en otro momento, que eran más cercanos al chavismo, que ahí veías un equilibrio más allá de la posición de cada uno, me refiero, ¿no? Bien. En relación a las elecciones y lo que había ocurrido, pero en esta elección puntual, si bien desde el punto de vista político le fueron soltando la mano a Maduro, pareciera que hay un sector político, ¿no?, que históricamente acompañó a Chávez, que se fue despegando de Maduro, ¿no?, que antes lo apoyaba de forma incondicional, contundente, y hoy, bueno, no aparece o no dice nada, genera dudas. Está muy complicado el proceso en sí mismo, o sea, la situación del proceso electoral no presenta ningún tipo de transparencia y tiene muchísimas irregularidades. Jeremías Mules, muchas gracias, has sido muy gentil por habernos atendido, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya te volveremos a molestar seguramente, gracias. Bueno, un placer, nos vemos, hasta luego. Gracias. Bueno, allí estaba Jeremías Mules, periodista, analista político, que nos ayuda a entender, bueno, de qué va Venezuela.